Para continuar entonces con nuestro evento, vamos a invitar a la especialista en audiología, Tatiana Blandón. Ella nos presentará una ponencia titulada Caracterización del estado auditivo de 25 oficiales del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Medellín. La doctora Tatiana, su afinidad por la audiología surgió antes de terminar su pregrado en fonoaudiología en el 2019, donde culminó un diplomado en diagnóstico clínico y participó de un curso de rehabilitación vestibular. En el 2016 asistió al Seminario Internacional en Audiología y actualmente acaba de graduarse como especialista en audiología, una de nuestras nuevas colegas especialistas. Mostrando también empatía por este tipo de discapacidad, se adentró en su cultura desde el marco de la neurodiversidad, con una diplomatura en educación inicial inclusiva y un curso completo de interpretación de lengua de señas colombiana, integrando conceptos como el sonido y el silencio. Le damos entonces la bienvenida a nuestra colega Tatiana Blandón. Bienvenida. Vamos a darle un segundito. Aquí estamos, ya le doy la... Ahora sí, ya. Perfecto, ya estamos. ¿Todavía no te escuchamos? Aquí me aparece con el sonido habilitado también. Listo, vamos a dar unos minuticos mientras resolvemos los inconvenientes técnicos que presentamos. Recuerden que esta tarde vamos a trabajar en el perfil de competencias del especialista en audiología. Entonces, para que todos estemos ahí presentes, todos cordialmente invitados para realizar ese trabajo que es muy importante para todos. También recuerden que está abierta también, y en el link del evento ya se los voy a compartir también, nuestra sala de pósters, porque algunos trabajos investigativos no se presentaron de manera como ponencia, sino que los tenemos en modalidad de póster. Entonces, para los que quieran ir, todos muy cordialmente invitados. Es una sala interactiva muy chévere, muy agradable, gracias a estos desarrollos tecnológicos que hoy tenemos y que se han potencializado por efectos de pandemia, por efectos de la virtualidad, pues se han creado este tipo de espacios que también están a su disposición. Es una sala interactiva muy chévere que tiene los pósters y junto a los pósters también tienen un audio explicativo muy corto de entre 3 y 5 minutos donde nuestros colegas también han desarrollado participaciones. Ahí es muy interesante que todos puedan asistir a esta sala de póster y vean también y compartan estos trabajos investigativos. Vamos a mirar si ya tenemos el audio de Tatiana. Hola. Ahora sí, listo, perfecto, te escuchamos fuerte y claro. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que el trabajo que vengo a presentarles es sobre una caracterización de 25 agentes oficiales de bomberos de la ciudad de Medellín que se han visto, perdónenme, que se han visto afectados por la... que se han visto afectados por los niveles de ruido que se encuentran en sus lugares de trabajo, ¿cierto? Permítanme, ¿están viendo mis diapositivas? Sí, Aquí, las ¿cierto? estamos viendo perfectamente, sí, ahí las estamos viendo bien. Bueno, les repito, caracterización del estado auditivo de 25 oficiales del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Medellín, en Colombia. Los oficiales del Cuerpo de Bomberos de la ciudad se ven expuestos a numerosos agentes contaminantes. ¿Contaminantes como cuáles? Pues dependiendo del caso en el que se están atendiendo la emergencia, pues estos pueden ser niveles de gases, a nivel de gases, de químicos, de sustancias químicas fuertes, explosiones, ruido,
agentes volátiles, gases y otros, otro tipo de materiales que pueden estar afectando también su audición, como pueden ser externos, ¿cierto? Les voy a mostrar un videito que es lo que da, lo que propicia como tal el porqué de este trabajo. Esto fue un caso muy de gran magnitud que se presentó en la ciudad el día 24 de abril del 2018. Ya pasó un tiempito. Este lugar se encuentra cerca del centro administrativo de la Alpujarra, donde se encuentran los despachos de las gobernaciones, nuestros políticos centrales de Antioquia y de Medellín. Es a 2-3 cuadras del centro Alpujarra. Como vemos, se está quemando casi toda una manzana de casas. Son fábricas que se encuentran allí. Inicialmente fue una fábrica de pinturas y aledaño a esto, pues fue afectando otros lugares que se encontraban, otras empresas que se encontraban aledañas, incluso pues otras que son como bodegas de insumos químicos y todo esto. Esto lo que logró fue un desplazamiento de casi todo el cuerpo de bomberos del área metropolitana, no solamente de Medellín, sino de toda el área metropolitana, afectando en este evento el cuerpo de bomberos y nuestro director de urgencias del DAPAR, que es la empresa encargada como tal. Podemos ver aquí cómo van saliendo los bomberos de la misma emergencia como tal y salen y hay que socorrerlos porque salen deshidratados. Era un incendio de gran magnitud y entonces no se ven como relacionados, como los bomberos como tal, como se ven expuestos a tantos riesgos, se encuentra la falencia de que haya la importancia, perdón, se encuentra la falencia de no reconocer el ruido como un factor de riesgo ante ellos para su labor. Entonces, aquí vamos a mirar, bueno, ¿y qué pasa? La mayoría de sus casos donde se ven relacionados en su entorno laboral durante todo su turno, que son turnos de 24 horas, por lo general son emergencias y no les da tiempo o por muchas otras razones de hacer el uso del protector auditivo. Pero ellos me decían que era precisamente por las altas temperaturas a las que se ven expuestos, por la emergencia como tal que puede ocurrir en el momento de acudir a un llamado. Entonces salen corriendo, se ponen en el equipamiento, la mayoría de las veces les toca terminar de vestirse dentro de la máquina de bomberos y en otros casos es porque la labor como tal requiere cierta sensibilidad para ejercer a plenitud todas sus habilidades y poder cumplir con su trabajo. Me explico. En algunos momentos necesitan de la agudeza auditiva para poder escuchar ante una solicitud de rescate. El mismo equipo que ellos cargan, es un respirador, tiene un tiempo determinado, de modo que si el oficial de bomberos no se encuentra en movimiento, este equipo detona una alarma y lo que va a hacer es que va a darle cuenta a todos sus compañeros que hay uno de sus compañeros caído, que no está trabajando en ese momento, que se puede encontrar en riesgo. Entonces, si ellos usan protectores auditivos, más la bulla, más la gente gritando, más los equipos como tal, posiblemente no puedan encontrar ese compañero o darse cuenta que existe un compañero en riesgo, ¿cierto? Entonces,
En muchos casos no usan este equipamiento auditivo por esto. Estas son unas cámaras, lo que les voy a mostrar, de este mismo incidente en 2 tomas diferentes, que nos van a dar cuenta del riesgo fuerte a los que ellos están ante el ruido, en este caso. Como vemos la máquina, al costado izquierdo vemos los agentes que están haciendo la investigación del por qué pudo haber pasado. Esta es otra toma. Logramos ver cómo logra desplazar la explosión a estos agentes. Obviamente en ese momento, lastimosamente en ese momento, casi ninguno contaba con protección auditiva. Entonces, por eso es que hablamos de que una pérdida auditiva por exposición a ruido es un factor de riesgo para los oficiales de bomberos de la ciudad de Medellín. Era muy importante poder realizar una caracterización de sus habilidades auditivas para poder llegar a esto, que es lo que realmente requeríamos. Entonces hablamos del nivel de exposición al ruido. Entonces, podemos tener en cuenta que dependiendo del caso en el que se encuentren, dependiendo del tipo de emergencia que se encuentren, es el nivel de ruido. Como les contaba ahorita, los turnos son de 24 horas y se ven disponibles ante cualquier caso o circunstancia que lo amerite, ¿cierto? Esta puede ser una fuga de gas, que es bastante ruidosa, puede ser un incendio, puede ser un rescate. Si es un rescate, requiere algún otro tipo de herramientas, de indumentaria como tal, que van a generar muchísimo ruido. El hecho solamente de desplazarse en su máquina de bomberos y poner tal o cual sirena o método de llamar la atención, va a generar un ruido fuerte, gigante. La mayoría de los viajes en estas máquinas son con vidrios abiertos, permitiendo la entrada de todo ese ruido. Los oficiales en ese momento no usan protector auditivo mientras ese desplazamiento, porque la mayoría de los casos tienen un radio, están comandando la operación y requieren estarse en contacto con sus compañeros para poder hacer el dirigenciamiento de esto. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Era identificar la exposición de ruido que nos mostrara a ciencia cierta de que sí era un riesgo inminente para las pérdidas auditivas en un ambiente laboral y que se pueden sumar a la problemática de la poca aceptación de los protectores auditivos que ellos de una u otra manera no están usando muy frecuentemente, ¿cierto? Entonces los objetivos específicos pues eran uno, valorar, era realizar una audiometría clínica, una impedanciometría para detectar estas alteraciones registradas y pues y después hacer una correlación con los años laborados. Entre la metodología que teníamos, entonces era un diseño experimental que buscaba identificar, marcar propiamente que la exposición de ruido era un riesgo inminente ante las pérdidas auditivas en el ambiente laboral, sin tener en cuenta la estación de servicio ni la especialización laboral que éste tiene. En la ciudad de Medellín cuenta con 7 estaciones de servicio, 7 estaciones de bomberos son denominadas como cuerpo de bomberos, entonces se califica como CB1, CB2, CB3, así, y están distribuidos por todo el valle, por toda la ciudad en sitios estratégicos. La especialización es que hay unos, inicialmente todos son con conocimientos básicos en atención de incendios, pero hay otro tipo de especializaciones que son rescates en espacios confinados, hay otras especializaciones que son rescate con caninos, están rescate acuático, hay otros que están en rescates en estructuras colapsadas, verticales.
Bueno, hay un montón. Entonces, ¿por qué no tengo en cuenta este tipo de especialización que ellos tienen en este trabajo? El caso es el siguiente. Se presenta un incendio, se llama a la solicitud de la línea telefónica donde se solicita esta información aquí en Colombia, es el 123, se hace el reporte, ellos llaman al comandante de bomberos y asignan la unidad más cercana, que llegue inmediatamente. Independientemente de la especialización que tengan, más llega la unidad más cercana y el comandante es quien decide si necesita una atención especializada o no. Entonces, por lo tanto, todo el personal de bomberos debería tener un conocimiento básico de cada una de las especializaciones, ¿cierto? Entonces, para esto se hizo una anamnesis, un examen físico con una buena otoscopia, una audiometría clínica, una impedanciometría para el reflejo de timpanograma y la respuesta de reflejos acústicos. Esto con el fin de descartar pues, alteraciones en el oído medio. Se hizo una prueba aleatoria de 25 bomberos de todas las estaciones, se citaron a todos, la mayoría hombres, y se descartaron los que ya tuvieran algún tipo de patología diagnosticada o que ya tuvieran indicios de algunos otros antecedentes otológicos. Entonces, en esto se busca identificar los trabajadores más sensitivamente afectados y su relación con los años de servicio, teniendo en cuenta pues los antecedentes personales, otológicos, patológicos y otros agentes extralaborales a los que ellos se pueden ver expuestos. En este momento ese trabajo se hizo durante pandemia, entonces aquellos agentes extralaborales que implicaban ruido, que implicaban aglomeraciones sociales, discotecas y cosas así, pues no se vieron porque todo el mundo estaba en casa, ¿cierto? Entonces no hubo mucha afectación a nivel extralaboral en ese sentido, igual que los deportes expuestos a ruido. Entonces les cuento, 25 participantes entre los 36 y 40 años de edad, con un rango de experiencia que prevalece entre los 11 y los 15 años. El 32% de estos presentaron como síntomas auditivos, presentaban acúfenos, de los cuales el 50% de estas personas presentaban un descenso en las frecuencias agudas. ¿Qué me muestra eso? Que efectivamente sí se están afectando las frecuencias agudas. Al afectarse las frecuencias agudas me están demostrando ciertos acúfenos, ¿cierto? Por aquello de la muerte de las células ciliadas internas. Las audiometrías clínicas en su gran mayoría presentaron sensibilidad auditiva periférica bilateral normal, según la norma que establece a nivel nacional, que se llama la GATI, que habla de un promedio de frecuencias conversacionales entre 500 y 3000, lo habla esta guía particularmente, que debe ser menor de 25. Como vemos, y como lo contaba ayer la profesora Liliana, es un nivel un poco más permisivo a nivel laboral. Se presentaron poco frecuentes hipoacusias neurosensoriales leves, estando mayormente afectado el oído izquierdo que el derecho. Y ahí se encontraron otras alteraciones en personas que encontraban por lo menos una sola frecuencia alterada de las agudas, ¿cierto? La impedanciometría, la mayoría fueron curva tipo A, que sugieren normalidad en el sistema tímpano-auricular. Y la colectividad de los casos se confirma la presencialidad del reflejo estapedial bilateral, tanto ipsi como contralateralmente. Al iniciar toda la anamnesis se les preguntaba sobre su percepción auditiva, de cómo se sentían a nivel laboral frente a su exposición a ruido en ese momento en algún tipo de emergencias, cómo sentía que estaba escuchando. Entonces 4 de estos bomberos dijeron que efectivamente pues se encontraban con algunas falencias en la comprensión del lenguaje, y de estos se encontró que 3 de ellos tenían o una hipoacusia neurosensorial propiamente dicha,
o descensos en por lo menos 4 frecuencias agudas, conservando un PTA dentro de parámetros de normalidad, ¿cierto? Un 78% de los oficiales afectados consideran que se encuentran expuestos a sustancias peligrosas. Me parece muy relevante que solo el 78% de los oficiales consideren esto, porque solamente el monóxido de carbono ya es como tal una sustancia peligrosa, ¿cierto? Cuando estamos hablando de intoxicación, de células, de todo esto que pueden estar afectando una pérdida auditiva. El 100% reportaron antecedentes otológicos, el 89% de ellos se encontraban en un posturno inmediato, quiere decir que llevaban entre 0 o 12 horas de su última exposición de ruido. Para ellos es más cómodo salir de turno y ir a hacerse el examen para poder llegar a su casa y descansar tranquilos. Parece que fue un poco más cómodo para ellos. Entonces llegaron en un posturno inmediato. Me pareció relevante hablar de eso. El 36% de los participantes presenta algún tipo de alteración auditiva en por lo menos un tipo de frecuencia. La pérdida más temprana se observa en agudas, 3.000, 4.000 y 6.000, recuperando en 8.000, lo que me descarta procesos de presbiacusia, ¿cierto? Dadas las condiciones estables de exposición, las pérdidas en 3, 4 y 6.000 alcanzan un máximo nivel de 10 a 15 años según la exposición. Esto me lo dice la Gatizo. Pero, ¿qué pasa? En estos trabajadores que teníamos, como les contaba ahorita, pues ya vienen con un poco más de experiencia, encontramos que la pérdida auditiva, cuando se encontraba instaurada, estos compañeros eran reubicados en su posición, ya fuera por la patología como tal o porque iban creciendo en su orden de mando y ya ejercían labores mucho más administrativas o labores como de comandantes, algo así. Entonces, por lo tanto, se alejaban un poco de ruido y la pérdida auditiva tiene tendencia a estabilizarse como allí, ¿cierto? Mayormente afectadas entre los 36 y 40 años de sexo masculino, con un rango de experiencia laboral entre 31 y 35 años y entre los 11 y los 15 años. El rango medio se encuentra ahí fluctuando todavía entre la acomodación de estos rangos, ¿cierto? ¿Qué correlación encontramos? Bueno, encontramos que hay un estudio en el 2016 que habla que las pérdidas auditivas atribuidas a los años de trayectoria laboral, evidentemente sí hay un deterioro, pero que sigue siendo, de todas maneras, funcional en el ámbito laboral. En determinados momentos sí puede afectar la discriminación del lenguaje durante ambiente ruidoso como esto, pero habría que mirar bajo qué circunstancia, bajo qué ámbito laboral es que puede ser relativamente funcional según ese estudio, ¿cierto? Bueno, entonces a mí me surgen algunas preguntas. Entonces, ¿disminuiría la probabilidad de presentar pérdida auditiva según el tipo de protección auditiva? Y la otra es el uso de protección auditiva actual indicada para el personal de bomberos. Como les decía ahorita, entonces, la mayoría de los casos es porque ellos requieren esta sensibilización auditiva para poder estar en contacto con el entorno, con sus compañeros, con el comandante, con el área, con que no se le vaya a caer una estructura encima. Entonces requieren como esa sensibilización, pero en un momento tal, una explosión no avisa, llega y acaba con tus oídos. Entonces es realmente como cuál sería ese tipo de protección auditiva la indicada para ellos, ¿cierto? Y entonces recomendaciones es que analizar los registros de niveles de ruido permitidos por la ley colombiana vigente con el mapa de ruidos con los que ellos se desenvuelven, ¿cierto? Esto no pudo ser efectuado por temas de logística administrativa en momentos de pandemia. No se pudo llegar a estos datos, pero queda pendiente. Próximamente se los diré cuando haga otra investigación. Y mirar la mejor alternativa para hacer esto. No sé,
insonoamortiguar la máquina como tal, mirar qué otra manera se puede hacer de mayor confort y agilidad a la hora de usar esos protectores auditivos. Unos protectores auditivos que me permitan ser tanto sensibles, pero que me eliminen ciertos ruidos fuertes de alto impacto, ¿cierto? Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les dejo mis contactos. Cuéntenme. ¿Me quedé sola? Aquí estamos, aquí estamos. Muchísimas Aquí gracias está. por esa importante ponencia, por esa importante intervención. Y lo que nos acaban de expresar pues es muy importante, dado que siempre estamos pendientes de la salud auditiva, no solamente de las personas que tradicionalmente vienen a nosotros por hipoacusia, sino también desde el ámbito laboral, desde el ámbito ocupacional. Y a lo largo de estas jornadas también hemos trabajado precisamente en este tipo de poblaciones. Ya hemos tenido varias ponencias referidas a esto, pero muy importante identificar otros tipos de poblaciones que también hacen parte de los usuarios a los que nosotros podemos llegar, entre ellos la población de bomberos, que uno pensaría que no puede ser tan grande, y resulta que a veces lo obvio no es tan obvio, y nos damos cuenta que el riesgo auditivo está latente, inclusive para muchos profesionales de otras disciplinas que nosotros no considerábamos, o que a veces no tenemos en cuenta, y que se abren estas oportunidades para trabajar con ellos, ¿no es cierto? Así es. Creo Sí, que Liliana tiene una pregunta o algún creo que ya comentario. teníamos levantada la mano desde antes, no estoy seguro. Sí, aquí estoy, soy yo. Listo, profe, claro que sí. Bueno, quiero felicitar a Tatiana por esa intervención tan maravillosa, sentirnos orgullosos porque es de nuestra especialización de audiología de la María Cano. Y quiero hacer un comentario interesante frente a los resultados que ella obtuvo. Lo primero es que ella dentro de los resultados refiere que el oído que mayor alteración se presentó fue el oído izquierdo. Yo ayer cuando hice mi presentación en ponencia y en la experiencia les contaba que el oído que más se empieza a deteriorar, en lo que uno empieza a ver en las audiometrías ocupacionales, cuando se empieza a presentar pues esos descensos, encontramos que el oído que más se afecta es el oído izquierdo. Sería ya un proceso de una pregunta de investigación, ¿cierto? Porque ese es el oído el que más se afecta. Tendríamos que pensar por la ubicación, por la condición binaural, por la ubicación de la máquina, no sé, pero tendríamos que darle una respuesta porque en muchos estudios, cuando uno hace para call center, para metalmecánica, para esas condiciones, en esas actividades económicas, uno empieza a observar que es el oído que más empieza a afectar. Ya hay un proceso de comprobación y lo dijo Tatiana con su población evaluada. Otro que quiero resaltar es que siempre pensamos que la frecuencia que más se altera es 4000, como lo hemos dicho, pero ella, sin embargo, empezó a encontrar que a partir de esa frecuencia media, como es 3000 Hz, ya empiezan a presentarse descensos, que también se presentan en 6000 y que se recupera en 8000, donde ella hizo la aclaración de que pues eso no muestra que es por exposición a ruido y no por un proceso de una presbiacusia. Entonces, a veces pensamos, nos centramos en 4000, pero dejamos desprovista esa frecuencia de 3000, que es una frecuencia media. Eso me pareció también interesante. Y hago el cierre con lo que dijo el profesor Oswald, que es, a veces pensamos que en ese tipo de poblaciones no vamos a encontrar pérdidas auditivas, porque pensamos que siempre un bombero, pensamos en el riesgo químico, en los gases, en las explosiones, ¿cierto? Pero miren en la relación que se establece de un factor de riesgo, de muchos factores de riesgo, porque ellos están expuestos a muchos factores de riesgo, donde el ruido también que se genera por todo lo que ella nos contó, tiene efectos adversos sobre la salud de las personas. Entonces, bueno, me pareció interesante porque a veces siempre pensamos en el que está expuesto al telar, en la textilera, en la metalmecánica, ¿sí? Como exposición a ruido de maquinaria pesada. Pero miren el tipo de exposición que ellos puedan tener a ruido y qué efecto puede tener en los resultados audiométricos. Bueno, entonces esas eran como mis apreciaciones. Muchas gracias.
Muchísimas Gracias a ti. gracias, profe Lili. De verdad, muy interesantes y muy oportunos sus aportes. Es un gusto de verdad poder discutir también de estos temas que nos enriquecen y precisamente nos llaman a esa reflexión, y estos espacios pues también nos llaman precisamente a eso, a la reflexión continua de nuestro ejercicio profesional y lo que podemos hacer y cómo podemos innovar y buscar solución a estas problemáticas que afectan también a las personas a quienes nosotros atendemos. Tatiana, muchísimas gracias por tu participación. De verdad, un gusto haberte tenido acá. Esperamos poder vernos en una próxima oportunidad y que sigas trabajando en pro de las personas que necesitan esta ayuda de todos los audiólogos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día.